Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. Ya, en este video les voy a mostrar, en el fondo, la utilidad, ¿cierto?, del diferencial total con un ejemplo muy matemático. Suponga usted que le piden calcular esa expresión, o sea, raíz cuadrada de 6 menos 1,01 al cuadrado menos 0,97 cuadrado. La idea es sin calculadora, o sea, hacer una aproximación del valor. Entonces, si yo me fijo, claro, yo podría calcular eso, me demoraría un poco, pero aún así me va a quedar un número claramente que no va a ser entero y que no le voy a poder calcular la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, usted dirá, ¿cómo utilizo diferencial total acá? Obviamente yo le voy a ir soplando. Yo, por la estructura que veo acá, voy a, considerar la función de dos variables de la siguiente manera. 6 menos un numerito al cuadrado menos otro numerito distinto al cuadrado, ¿ya? Entonces, si usted se fija, voy a considerar esa función de dos variables. ¿Dónde me convendría evaluar esta función? ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi punto de inicio del cual yo me voy a trasladar a otro punto? ¿Cuál es el que me conviene? Si usted se fija, ¿cierto?, nos convendría el punto 1,1. ¿Por qué? Porque eso es casi un 1 y eso también es casi un 1. Y la gracia del 1, 1 es que si yo evalúo esta función, ¿cierto?, les quedaría 1 al cuadrado, eso es raíz de 4 y yo lo puedo calcular. O sea, la función en el 1,1 fácil. Y si yo me muevo un poquito, que sería, ¿cierto?, cambiar esos valores un poquito, ¿en cuánto cambia mi función? Ya, entonces recordemos que si yo quiero calcular el diferencial de una función, es la derivada parcial con respecto a una de sus variables por la variación de ella, más la derivada parcial con respecto a la otra variable por su respectiva variación. Entonces, yo para poder calcular eso, necesito que este x, ¿cierto?, varíe en cuánto. Yo estoy en el 1 y quiero llegar al 1,01, o sea, debe aumentar en 0,01. Con el y, ¿qué pasa? Que yo estoy en el 1 y quiero calcular un 0,97, o sea, debo disminuir 0,03. Entonces, con estas variaciones, aplicado a esta función o a ese punto, ¿cierto?, yo podría calcular esa expresión. Entonces, vamos, calculemos los elementos que nos faltan. Nos falta calcular, obviamente, las derivadas parciales evaluadas en 1,1. Entonces, ¿cuánto sería la derivada parcial con respecto a x? Derivemos. Derivada de la raíz cuadrada, 1 sobre 2 veces la misma raíz. Y por regla de la cadena, la derivada de adentro, menos 2x. O sea, en resumidas cuentas, nos queda menos x sobre la raíz. Si yo evalúo esta derivada en el punto, ¿cierto?, donde yo voy a moverme, me quedaría menos 1 dividido en raíz de 6 menos 1 menos 1. O sea, habíamos dicho que esto era 2. Repito lo mismo ahora con respecto a y. Sería 1 partido en 2 veces, la misma raíz, ¿cierto?, por la derivada de lo de adentro, que sería menos 2y. Simplifico menos y sobre la raíz de 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si esto lo evaluamos en el punto, sería exactamente el mismo anterior. 6 menos 1 menos 1, o sea, nos queda menos 1/2. Entonces estamos casi listos. Significa que, voy a continuar, no dejémoslo acá para que no les desordene tanto su ejercicio. El diferencial sería menos 1/2, ¿cierto?, derivada parcial con respecto a x, por variación de x, más derivada parcial con respecto a y, menos 1/2, por la variación de y, menos 0,03. Esto es lo mismo que, ¿cierto?, tenemos menos 1/2, factor de 0,01 menos 0,03, o sea, menos 0,02. Y eso es lo mismo que 0,01. ¿Qué significa ese 0,01? Significa que su función f, al cambiar del punto 1, 1, ¿cierto?, en estas cantidades el punto, por lo tanto en el fondo estaría en el 1,01 y 0,97, mi función cambia, varía aumenta en 0,01 unidades. Entonces, ¿cuánto vale eso? Si yo estoy en el
1, 1. Voy a tratar de hacer un monito para que usted se dé cuenta. Yo estoy aquí en el 1 con 1. ¿Cierto? X, Y, Z. Y en el 1 con 1 yo sé que estoy a la altura 2. Y resulta que yo el X lo aumenté un poquitito. Entonces vamos a suponer, ¿cierto?, que nos vamos a cambiar un poquito para acá. El Y lo voy a disminuir un poco, entonces yo me cambié a ese punto. Entonces cambiamos, ¿cierto?, de acá, del 1, 1, nos movimos acá a ese punto que está aquí. ¿Y qué pasó con ese 2? Ese 2 tiene que aumentar en 0,01. O sea, usted ahora, ¿cierto?, aquí va a tener que subir un poquito allí. Entonces, ¿en dónde queda? Si tuviera que calcular mi función ahí en ese nuevo punto, significa que su función evaluada en 1,01 y 0,97, ¿cierto?, sería aproximadamente, porque recuerde que esto es una aproximación, los dos iniciales más la variación que dio positiva. Entonces sería aproximadamente 2,01. Ese sería el valor de esa raíz. Entonces usted dirá, profe, yo creo que usted me está cuenteando. No puede sacar ese valor sin calculadora. Mire cuánto da, comparémoslo, cuánto sería si hubiésemos tenido una calculadora a mano. 6 menos 1,01 al cuadrado, menos 0,97 al cuadrado, y le calculamos la raíz cuadrada a eso. Imagínese que el valor real, o sea, si yo calculo cuánto es esto, efectivamente, ese valor por calculadora sería 2,0097, y muchos decimales más. Entonces, mire el error cometido, casi nada. Estamos hablando ya de 0,000 algo. ¿Ya? O sea, es muy buena la aproximación. Y este número que usted está aquí aproximando lo hizo sin calculadora. Yo no metí los dedos a la calculadora. ¿Ya? Entonces, esa es, entre comillas, como una gran utilidad que tiene el diferencial total. La idea, de todas maneras, para que no se asuste, porque ustedes siempre ven estos ejercicios y se asustan. Uno lo que les pide en el fondo, sí van a hacer variaciones de sus funciones, pero va a ser aplicado a la economía. O sea, nosotros les vamos a dar funciones, ya sea de producción, de costo, de lo que sea, ¿cierto? Y usted va a tener que calcular las variaciones